2 para las 12 del mediodía. Y otra información vinculada al presidente Javier Milei, Darío, que tiene que ver con algún reclamo hacia o de los gobernadores. A ver, en rigor son pedidos mutuos, ¿no? Porque para el martes que viene está convocada una reunión en la Cámara de Diputados en la que los legisladores de la oposición, estamos hablando del bloque de Unión por la Patria, de los federales de Pichetto, de algún sector de los radicales, ligados a Manes y a Martín Lustó, están intentando celebrar justamente esa asamblea para tratar dos temas que para el gobierno son verdaderamente conflictivos. Uno de ellos tiene que ver con una nueva reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Ya en la campaña preelectoral, Milei decía, bueno, voy a buscar consensos en el Congreso, pero en función de mi debilidad, con las pocas fuerzas que tenemos en la Cámara de Diputados y en el Senado, si no se puede sacar las leyes o conseguir las leyes, voy a gobernar por decreto. De hecho, lo primero que hizo Javier Milei fue sacar un decreto que fue en algunos planos impugnados por sectores gremiales en cuanto a la reforma, sindical, desde otros sectores vinculados con la justicia. Bueno, algunas partes de ese decreto de necesidad de urgencia fueron objetados y judicializados. Lo primero que hizo fue ese decreto para encaminar su gestión hasta tanto tuviera en funcionamiento pleno el Congreso Nacional. Es decir, que el gobierno y el propio Milei consideran los decretos de necesidad de urgencia como una herramienta más que importante, y diría los tiempos que se vienen casi fundamental para desarrollar la gestión, hasta tanto durante el 2025 la Libertad Avanza intente sacar un poco más de músculo político en el Congreso y a través de algunos consensos y alianzas poder pilotearla mejor en ese ámbito donde hoy es flaco. Entonces, la oposición, ¿qué quiere? Reglamentar nuevamente esto de los decretos de necesidad de urgencia y que en lugar de seguir como está hoy, se proponga que los decretos para ser ratificados tienen que ser ratificados por las dos cámaras y no por una sola como hasta el momento. Y no dejar pasar 120 días, sino hacer jugar entre 60 y 90 para, en el caso de que no sea ratificado ese decreto por las dos cámaras, que ese decreto se caiga. Está alerta el gobierno nacional, el propio Milei, sobre esto y sobre otra cuestión que tiene que ver con la posibilidad de negociación de la deuda externa por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Todo lo que tiene que ver con deudas y demás tiene que pasar por el Congreso. Se había hecho una excepción para con el gobierno de Alberto Fernández y que pudiera justamente la gestión del ex jefe de Estado negociar sin tener que pasar por el Congreso cada vez que surgiera alguna alternativa de diálogo, negociación o eventualmente ida y vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que quiere el gobierno que siga existiendo, no tener que pasar por el Congreso para negociaciones cruciales que se vienen vinculadas a los 47.000 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Bueno, la oposición que busca lo contrario. Busca cercenar esa facultad de Caputo para renegociar con Cristalina Georgieva y lógicamente esto podría llegar a ser un problema en función de los tiempos, ¿no? Los tiempos económicos que tal vez no son iguales a los tiempos legislativos. Para lograr su objetivo, el gobierno que hace maneja los números o pretende manejar los números del presupuesto. Por eso Javier Milei se reunió con gobernadores del peronismo, algunos afines, como el de Tucumán, como el de Salta, como el de La Rioja, el mismísimo Quintela. Se reunió con todos los radicales, con Esdero, con Cornejo. Bueno, básicamente ¿para qué? Para decirle, si ustedes me cumplen en el Congreso con estas dos cosas que necesito, el presupuesto y también que lo dejen negociar tranquilo a Caputo, bueno, podemos hacer alguna que otra concesión en el presupuesto nacional que ya mandamos. Vos necesitas tal o cual obra, bueno, tal vez podemos distraer esta partida para que vos, bueno, bajo esa presión, jugándole con la carta del presupuesto, Javier Milei quiere de alguna manera domesticar, por decirlo de algún modo, a los gobernadores para que alineen a su tropa, tanto legisladores, tantos diputados como senadores, en fin, a fin de lograr sus propios objetivos. Una instancia que habrá que ver qué es lo que ocurre si se sigue adelante con la sesión de la semana que viene, si esa sesión se tumba o si se cae por falta de quórum. Será todo un indicio de qué es lo que se viene por delante.
desde la oposición, para terminar, ¿qué es lo que le dicen a Milei? Vos estás interesado en el presupuesto, pero ni siquiera has llamado a debatirlo. Y es verdad por algo que ya venimos explicando desde hace bastante tiempo. Si no sale el presupuesto, al gobierno no le interesa, porque va a prorrogar el presupuesto 2023 como lo ha hecho este año, y a partir de ahí, con un presupuesto subvaluado totalmente con la inflación que ha habido en la Argentina, podrá, con los mecanismos vinculados de la mayor recaudación, etcétera, etcétera, ir distribuyendo de manera discrecional, sobre todo de cara a un año que se viene eminentemente electoral. Le podrá dar a los más amigos, a los dialoguistas, a Kicillof ahogarlo eventualmente un poquitito económicamente, o a Silioto de la Pampa. Así que así está la situación. Por un lado, el gobierno dice que necesita el presupuesto, por el otro no llama a debatirlo porque necesita y quiere más tiempo para seguir dándole por lo menos la zanahoria, como se dice vulgarmente, a los opositores, de que si ellos cumplen con lo que necesita Javier Milei en el Congreso, en el presupuesto puede haber algún que otro guiño económico para lo que se viene en el 2025. Muy bien, Darío, muy bien, muy completo el informe. Ahora tomamos contacto con Damián